Bienvenidos todos, hermanos. Continuamos con nuestra serie de mensajes Verdad Absoluta. Estamos reflexionando sobre las creencias del cristianismo. ¿Qué creemos los cristianos y por qué lo creemos? El Señor nos advierte sobre el riesgo de ser llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es decir, que de pronto surge una corriente y ahí vamos tras esa corriente. Ahora una nueva idea, ahora algo novedoso, ¿no? Y ahí vamos en pos de ideas que terminan, la verdad, hermanos, siendo movimientos de hombres, ideas de hombres. Y eso sucede en toda iglesia y en todo creyente cuando no está afianzado en la verdad. No pueden identificar las falsas doctrinas, no se puede identificar una enseñanza equivocada, incluso una herejía, cuando no estamos fundados en la verdad. Los expertos en las agencias policíacas en el mundo para detectar, por ejemplo, monedas falsas, ¿sí?, los ponen a estudiar la verdad. ¿Cómo es un billete genuino? ¿Cómo está formado? ¿Cuál es su estructura? Su olor, su color, su textura, todo. Y cuando conocen perfectamente el diseño de un billete real, original, ¿sí?, fácilmente identificarán lo que no es real. Por eso hemos estado meditando, hermanos, en estas semanas, hoy el cuarto mensaje, verdad absoluta. ¿Qué creemos y por qué lo creemos? El cristianismo, hermanos, tiene creencias fundamentales. Hay creencias secundarias que pudieran no ser tan importantes, como por ejemplo la organización de una iglesia. Sostienen el gobierno eclesiástico democrático, la iglesia decide. Otras el episcopal, otras a través de obispos. Cualquier gobierno, hermanos, está sustentado por la Biblia. Encontramos fundamentos para un gobierno democrático, para un gobierno también de obispos, en fin. El bautismo, la cena del Señor, algunas otras cosas que pudieran distinguirnos dentro de la sombrilla del cristianismo en el mundo, podrían distinguirnos a una iglesia y a otra. Pero, hermanos, lo que nos une es precisamente nuestras creencias básicas. Y estas las encontramos en aquellas 5 declaraciones de la Reforma, que por cierto estamos por celebrar 505 años de la Reforma. 31 de octubre de 1517 es el día en el que celebramos la Reforma Protestante, lo que conocemos como Reforma Protestante. Así que el próximo 31 de octubre, cuando le pregunten qué se celebra, usted diga la Reforma Protestante. Amén. Por alguna razón el enemigo tomó esa fecha, ¿no?, para confundir, para distraer en las celebraciones, pero ese día nosotros celebramos, hermanos, un aniversario más de la Reforma Protestante, que concluye con estas 5 declaraciones. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Cualquier iglesia, hermanos, que sostenga estas verdades en su doctrina puede ser considerada una verdadera iglesia cristiana. Y hoy meditamos la tercera declaración, solo la fe. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2.
en el verso 8, dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, solo por fe. La Biblia, hermanos, da respuesta a la pregunta más importante que todo hombre y toda mujer se llega a hacer: ¿cómo puedo estar bien con Dios? Y la Biblia declara así, solo la Biblia declara que es solo por gracia, solo por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, para que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Eso es lo que creemos los cristianos. Solo por fe. La fe, hermanos, es el instrumento, es la llave que nos da acceso a todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Cristo vino a pagar por nuestros pecados. En algunas semanas más estaremos celebrando, hermanos, el nacimiento de Cristo. Aquella declaración, cuando el ángel le dice a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a mi pueblo de su pecado. En eso consiste el mensaje de la Navidad, en Jesucristo independizarnos de Dios. Claro, ¿para qué quedarte atado a un Dios cuando tú puedes ser tu propio Dios? Cuando puedes tener tú la capacidad para decidir el bien y el mal, entonces serás igual a Dios. No necesitarás más depender de un Dios. Y de eso, hermanos, se trata la filosofía. Buscar poner siempre la mirada en nosotros. Que seamos nosotros, hermanos, los que de alguna manera hagamos las cosas a nuestro favor. Cree en ti. Si crees en ti, serás imparable. Si crees en ti, podrás lograr y alcanzar tus sueños. Si crees en ti, el universo creerá en ti. Y usted va a cualquier librería, hermanos, y va a encontrar todos ese tipo de títulos en libros de autoayuda. Cree en ti. Tú puedes hacer. Si tú crees en ti. Es la idea más antigua, hermanos, el engaño más antiguo que Satanás ha traído a la humanidad. Esta idea que nosotros podemos presentar algo delante de Dios. Cuando en este mismo pasaje, hermanos, unos versos antes, el apóstol Pablo aclara nuestra realidad. Y él dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y andábamos, hermanos, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición. Así que concluir, hermanos, que la fe es nuestra parte en la obra de redención es verdaderamente un error. Así que el Espíritu, sabiendo nuestra idea de querer aportar, aclara en el verso 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de Dios. La fe es un don de Dios que nos ha sido dada.
Todos en esencia, hermanos, somos hombres y mujeres de fe. Es imposible vivir un minuto sin fe. Hombres y mujeres de fe, haciendo una distinción, sugiriendo que hay algunos pues que no tienen fe, es incorrecta. Todos tenemos fe. El tema es, ¿cuál es el objeto de tu fe? Hablamos de esta filosofía del mundo que hace que tengas fe en ti, que te hace creer que puedes creer en ti, que puedes tener fe en ti para entonces ser imparable, para entonces alcanzar tus metas. Todos tenemos fe, pero solo la fe que nos ha sido dada por Dios pone el objeto de la fe en Jesús, en su obra redentora. Quita de nosotros la idea, hermanos, de que podemos salvarnos. Quita de nosotros la idea de que Dios me ama porque, pues, ¿cómo no me va a amar el Señor a mí? O sea, soy perfectamente amable, ¿no? O sea, me debe de amar el Señor. Esta idea, hermanos, de que, bueno, Dios me tuvo que salvar porque imagínate la eternidad sin mí. ¿Sí? Y hermanos, imagínate, ¿no? Llegar a considerar, no, es que ¿qué sería el cielo sin mi voz? sin estos talentos, sin todo esto que yo puedo hacer. No, yo definitivamente casi se sacaron la lotería, ¿no? En el cielo, cuando me salvaron. Hermanos, Pablo describe claramente nuestra condición. Éramos hijos de ira. Así que la idea que nosotros podemos aportar algo, por mínimo que sea, a nuestra salvación, hermanos, es un error. Es falso. Éramos por naturaleza hijos de ira. La filosofía discute si una persona nace siendo mala o son las circunstancias. Y algunos filósofos sostienen, dice, bueno, es que mira, a esta persona le tocó nacer en un contexto muy difícil. Nació en un barrio donde la cultura y las cosas, entonces por naturaleza, ¿sí?, por su entorno, él también va a ser así. Hermanos, si eso fuera, ¿no? Si verdaderamente nacemos buenos y las circunstancias nos descomponen, ¿no? Algunas corrientes filosóficas sostienen esa idea. Pero la Biblia, hermanos, echa por tierra absolutamente esa filosofía. De hecho, si usted quiere conocer el egoísmo, tenga un hijo, ¿sí? Como nosotros también fuimos hijos. No hay realmente un ser más egoísta, hermanos, en la tierra que un bebé. Porque aprendemos, ¿no? Si lloro, viene esta señora que me cae muy bien, ¿verdad? Que todo lo que nos dicen ahora, ¿no? Los aromas y el latido del corazón y todo eso, esa señora me hace sentir muy bien. Y me he dado cuenta que siempre que lloro, ella viene y está aquí. Cualquier incomodidad que yo siento, no necesito más que pegar un grito, ¿verdad? Y todos van a estar ahí. De hecho, desde que nací, estaba ahí el Dr. Fong con todo su equipo, ¿verdad? en el ¿cómo se llama? El quirófano y todo eso. Y luego hicieron una fiesta porque nací. De hecho, me di cuenta que desde antes hicieron una fiesta y prendieron una veladora que salía color rosa o azul y ya todo se trata de mí, ¿verdad? Cumplí un año y todos se juntaron en torno a mí. Empezamos a creer que de eso se trata la vida, de mí. Y aprendemos, hermanos, a usar nuestro egoísmo.
porque es nuestra naturaleza. El tema es que algunos tenemos 30, 40, 50 años y seguimos pensando lo mismo, ¿sí? Seguimos pensando que basta con que grite yo, ¿verdad? Y alguien tiene que venir a ayudarme. Sigo pensando eso. Sigo pensando que yo tengo verdaderamente algo que aportar. Cuando, hermanos, la fe se trata en esencia de dos declaraciones. Yo no puedo, tú sí puedes. Esta fe que nos ha sido dada por Dios, hermanos, es la única que nos puede hacer reconocer a Jesús como nuestro Salvador. De otra manera no podríamos. Tendríamos la fe en tantas cosas, como dicen los primeros versos de este capítulo, andando conforme a la idea de nuestros pensamientos, en la voluntad de nuestra carne, los deseos de la mente. Como dice, andan los hijos de ira, lejos de Dios, sin considerar a Dios en sus vidas. La fe que nos ha sido dada, hermanos, es la que nos permite reconocer a Jesús como el Salvador. En la Biblia encontramos la historia, por ejemplo, de Abraham, capítulo 12 de Génesis. Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Lo interesante, hermanos, es que ese llamamiento primero lo hizo Dios a Taré, el padre de Abraham. Taré debió de haber sido el padre de la fe y no Abraham. Pero Taré dijo: yo estoy bien aquí. Así que viene Dios con Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Algunos teólogos estudiosos de la Biblia sostienen la idea de que Abraham era enoteísta. Existen nosotros los monoteístas que creemos en un solo Dios verdadero, ¿sí? Los politeístas que creen en muchos dioses. Y los enoteístas, como para algunos es el caso de Abraham en un principio, que creen que hay muchos dioses, pero que ellos se afilian a uno solo, ¿sí? Que ellos ponen su fe en uno solo. Y pareciera que era la idea que tenía Abraham en su tiempo. Puede haber muchos dioses, pero yo creo en el Dios verdadero, ¿sí? Mi fe la tengo puesta en el Dios de la Biblia, ¿no? El caso es que encontramos a Abraham salir de su tierra, en Ur de los Caldeos, e ir a Canaán, a la tierra que el Señor le guió, y lo encontramos muy vacilante en su fe. 2 veces mintió con respecto a su esposa, una en Egipto y otra en Filistea, porque tuvo miedo de que lo mataran, puesto que su esposa era una mujer hermosa. Por cierto, la primera ocasión con 65 años, la segunda con 90 años. Y hay una bendición especial ahí de Dios para las mujeres en la iglesia, que les reconoce como hijas de Sara. Bueno, él tiene miedo de que lo maten por causa de la hermosura de su mujer, y entonces miente acerca de ella. Su fe realmente era fluctuante, vacilaba en la fe. Hasta que una noche, habiéndole Dios prosperado en gran manera, cae en una depresión. Está triste porque no tiene un hijo. Y entonces hace esta reflexión y dice: Dios me ha bendecido tanto, tengo tantas cosas, ¿y quién las va a heredar de mí? Mi siervo y su familia. No tengo a quién heredarle tanta riqueza. Y entonces
Dios lo llama fuera de la tienda, donde está sumido en esa depresión, en esa angustia, y le muestra las estrellas, las constelaciones en realidad, ¿no? Y por las estrellas, hermanos, le cuenta la historia del Evangelio. Lo saca de esa depresión a través del Evangelio. Viene y le dice, mira, esta constelación tiene un significado. Y le cuenta, hermanos, la misma historia que tú y yo creímos. Que Jesús, el Hijo de Dios, nació de una virgen. Y que fue a la cruz, hermanos, y entregó su vida por nosotros. Y entonces dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, tiene la fe, que es un don de Dios, y por las estrellas creyó en el Evangelio. Abraham fue salvo por lo mismo que nosotros. Abraham creyó exactamente lo mismo que nosotros, el mismo Evangelio. El Hijo de Dios, nacido de una virgen, muriendo en una cruz por ti y por mí, pagando por nuestros pecados. Y entonces le fue contado por justicia. Esa es la fe de Dios, que tiene como objeto Jesucristo, su persona y su obra. Jesucristo, que dice Hebreos capítulo 12, es el autor y es el consumador de nuestra fe. La fe que tú y yo usamos, hermano, hermana, para creer en Jesús, fue un don de Dios. No vino de nosotros. No teníamos la capacidad para creer en Jesús. Si no es por la fe, la dádiva de Dios que nos ha sido dada, seguiríamos creyendo en Jesús, hermanos, como muchos en el mundo, como un maestro, como un profeta. ¿Se acuerdan cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues algunos dicen que eres Elías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial. Bienaventurados somos tú y yo, hermano amado, que nos ha sido revelado que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. El único, hermanos, que nos puede salvar. Somos bienaventurados, por eso no vemos la historia de Jesús simplemente como folclore. Por eso cuando nosotros nos sentemos en torno a una mesa navideña, a una cena navideña, hermanos, no estaremos pensando solamente en los regalos y todo lo demás, que por supuesto es parte de la celebración. Pero no será solamente ese nuestro énfasis. No será solamente la oportunidad para reunirnos con la familia, para una comida especial y demás cosas que normalmente, en la mayoría de los casos donde no se celebra verdaderamente a Jesucristo, esas fiestas terminan en tragedias, ¿no? O en problemas. Pero nosotros no. Nosotros hemos usado la fe que nos ha sido dada y nos ha sido revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a pagar por nuestros pecados. Y ahora nosotros, hermanos, por medio de esa fe, tenemos acceso a esta gracia. Porque si bien es cierto, los versos 1 al 3 de Efesios 2 declaran nuestra condición. Por naturaleza, hijos de ira.
el verso 4 inicia de una manera gloriosa. 2 palabras. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Qué misericordia. Qué maravilla, hermanos. Qué gloriosa salvación. Por eso hoy nosotros podemos estar seguros y convencidos, hermanos, de la vida eterna, porque no tuvimos que intervenir en nada. Absolutamente todo, hermanos, lo concerniente a nuestra salvación depende del Señor, no depende más de mí. Esa fe, hermanos, la usé una vez y para siempre. En cuanto me fue dada por Dios la revelación de que Jesús era su Hijo y que yo lo necesitaba como mi Salvador. Por eso les decía, esta fe nos lleva a una declaración en 2 sentidos. Es la dualidad de la fe. Entiendo que yo no puedo, pero creo que Él sí. Reconozco hoy, Señor, que no es por mí. Entonces, ¿cómo no vivir agradecido? ¿Cómo no vivir, hermanos, con esta plena convicción, con esta seguridad eterna? ¿Entienden por qué hay algunas corrientes cristianas que predican que la salvación se pierde? Hoy son salvos y en la tarde no. Y mañana quién sabe. Hay muchas corrientes cristianas sosteniendo la posibilidad de perder la salvación. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento, hermanos, de lo que dice la Escritura. Tienen ideas de hombres. ¿Cómo escaparemos, dice, por ejemplo, Hebreos, si despreciamos esta salvación tan grande? La próxima semana vamos a meditar esto, ¿sí? ¿Cómo escaparemos de eso? Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Hermanos, nos ha sido dada por Dios. Decía nuestra hermana Diana en la hermosa administración al final: Señor, es por ti. Ha sido tú, Señor. Ha sido tu gracia, Señor. No es por mí. La obra redentora, hermanos, es completamente ejecutada por Dios. Aún la fe que tú y yo usamos un día y que tú puedes usar hoy, si no lo has hecho, para reconocer a Jesús como tu Salvador. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor, un momento. Algunos de nosotros crecimos creyendo que el cristianismo era para gente buena, para gente que podía comportarse, para gente que podía cambiar su manera de vivir, o incluso para gente que nunca habían dado
en cosas que tal vez nosotros llegamos a andar. Y en algún momento tuvimos que reconocer, pues, que el cristianismo no era para nosotros. Pero es hasta que entiendes el evangelio que puedes darte cuenta que se trata del amor de Dios por ti. Hasta que entiendes que el evangelio son buenas nuevas para personas imperfectas. El evangelio son buenas noticias para hombres y mujeres que hemos fallado. El evangelio es lo mejor que nos pudo pasar a hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Es verdaderamente liberador saber que no tengo que luchar por alcanzar lo que Jesús ya logró por mí. Que no tengo que convencer a Dios, porque Él está más que convencido. Y por eso cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, sin ninguna posibilidad de acercarme a Él, Él envió a su Hijo al mundo. Y mientras yo estaba muerto, mientras yo estaba pecando, Jesús estaba colgado en una cruz, pagando por ese pecado. En el mismo momento en el que yo lo estaba cometiendo. El evangelio son las buenas nuevas de Dios, de que lo que es imposible para el hombre es posible para Él. El evangelio son las buenas nuevas de Dios para ti y para mí. Y Él nos ha dado la fe para creer en esta gracia. La fe en Jesús nos da acceso a los beneficios de su obra redentora. Así que tal vez tú hoy has entendido esta buena nueva y quieres venir a Jesús, quieres usar la fe que te ha sido dada, por la cual Dios te ha revelado que Jesús es el Salvador. Y si quieres usar esa fe que ahora está en tu corazón, confiesa con tu boca, porque dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usa la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios y confiésalo como tu Salvador. Y dile: Jesús, gracias, gracias por pagar por mis pecados. Gracias por tanto amor. Gracias por tu perdón. Hoy eres el objeto de mi fe. Solo tú, Señor, eres mi Salvador. Creo en ti, Jesús, como el Hijo de Dios que pagó por mis pecados. Amén. Qué maravilloso, hermanos, poder disfrutar el amor de Dios, el perfecto amor de Dios por ti y por mí. Qué maravilloso sabernos amados a pesar de lo que somos. Qué libertad podemos tener ahora en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz, la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Que podamos disfrutar hoy y siempre los beneficios de la gloriosa obra redentora de Jesús
a nuestro favor. Ha sido por gracia, por medio de la fe que nos ha sido dada. Disfrútenla. Continuamos la próxima semana con esta serie de mensajes. Estaremos llegando ya a la recta final. Solo Cristo. Por favor, no se lo pierda. Invite a alguien a venir. Solo Cristo. Vamos a descubrir cosas maravillosas, hermanos, de la persona y la obra de Jesús, que verdaderamente van a transformar nuestra vida. Los espero la próxima semana con el favor de Dios, hermanos. Que tengan una semana muy bendecida, muy próspera. Los que van, los que vienen de viaje, el Señor les bendiga. Hoy tenemos varias familias de la iglesia fuera de la ciudad y les bendecimos en el nombre del Señor. Algunos que salen, bendigo a mi hijo Maximiliano, que sale esta semana a Canadá por un tiempo, y que el Señor te bendiga, hijo, que Él cumpla su propósito en tu vida, y así en todos nosotros, hermanos, la bendición de Dios cada día de nuestra vida. Gracias, Rodrigo.